¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en este espacio que hemos creado con el programa de capacidades LAC-READS y la red de lectoescritura inicial de Centroamérica y el Caribe, RedLay. El día de hoy, en el marco del Mes Internacional de la Juventud, queremos hablarles de jóvenes investigadores y tenemos hoy un excelente grupo de jóvenes que han realizado investigaciones con nosotros. Hoy tenemos la participación de Natalia Guzmán, que es de República Dominicana, tiene 26 años y estudió una licenciatura en Educación con mención en Letras y está culminando su máster en Literatura. Ella tiene interés en investigación enfocada en buenas prácticas de la enseñanza de lectoescritura inicial. También está Éter Joseph Núñez de Honduras, que tiene 32 años y es maestro en educación primaria y profesor de español. Además, es pasante en la maestría de educación con énfasis en lectoescritura. Sus intereses en investigación son lectoescritura emergente, inicial, habilidades lingüísticas y lectoescritura, comprensión lectora y formación docente. También está Winnie Plasencia Peralta de República Dominicana. Ella tiene 27 años y es licenciada en Educación con mención en Filosofía y Letras y está concluyendo su maestría en Lingüística aplicada a la enseñanza en español. Su interés en investigación gira en torno a las necesidades educativas especiales y la alfabetización académica. Y por último, pero no por eso no importante, está Byron Antonio Delgado Rocha de Nicaragua. Byron tiene 32 años y es máster en educación y aprendizaje y su principal interés es en seguir ahondando en la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura en la región de Centroamérica y Nicaragua. Entonces, hoy tenemos un conversatorio muy interesante donde todos van a compartir y contarnos de sus experiencias en investigación. Y entonces estamos muy contentos de tenerlos acá. Muchas gracias. Y ahorita queremos hablarles un poco de qué es lo que pensamos en investigación, ¿verdad? Porque como muchos jóvenes no hemos tenido necesariamente muchas experiencias con investigación y a veces las que tenemos no necesariamente son muy buenas, ¿verdad? Tenemos que soñamos a veces o pesadillas, ya no sé si sueños buenos, pesadillas especialmente con la tesis. Buenos días, ¿a qué nos están saludando? Muchas gracias, Julia. También tenemos los miedos que puede generar toda la investigación, ¿verdad? Cuando escuchamos la metodología, lo que se espera de nosotros, lo que implica hacer una investigación. Entonces, y a la vez todos lo estamos haciendo, ¿verdad? Todas las historias de estoquear, ¿verdad? Hay muchos investigadores expertos en Facebook en conocer al ex, al amigo, al conocido, ¿verdad? Entonces, es un mundo con el que nos encontramos, pero a veces la investigación formal profesional nos asusta, ¿verdad? Entonces, quiero saber cuáles han sido sus experiencias y por eso tenemos a los investigadores. Entonces, Byron, ¿nos puedes decir qué pensabas que era la investigación antes de que iniciaras? Gracias, Ingrid. Es un placer compartir con ustedes nuevamente.
Creo yo que ¿qué te digo sobre el tema de investigación? Cuando hice mi primera investigación, no sabía que estaba haciendo investigación. Había participado dentro de un equipo, no hice algunas aplicaciones, participamos en algunos puntos y en algunos temas específicos, como por ejemplo un grupo focal, aplicación de una entrevista, aplicación de una ficha, pero no vi todo el proceso, pues no participé dentro de todo el proceso, pero luego me di cuenta que había generado o había hecho una dinámica importante de una investigación. Luego están las experiencias del grado y de la maestría en el que sí te plantean la investigación con todos sus matices, ¿no? Con todos sus procesos y aquello era abrumador. Realmente era un asunto que decía yo, ¿en qué momento voy a llegar a terminar esto? Y de hecho yo no vislumbraba el final. Lo pensaba, por ejemplo, antes de eso pensaba también que era una actividad de científico, de gente que está metida en un laboratorio, que tiene todas las condiciones, porque hacer investigación en Centroamérica es bien difícil. Eh, no vamos a hablar de asuntos contextuales ni políticos, pero tiene que ver con recursos, que era un asunto de doctores y doctoras ya de otro nivel, y que por supuesto era un grupo especial que estaba ahí, un grupo especial que estaba ahí, que tenía capacidades instaladas, que pensaba desde otra perspectiva, etcétera. Y de alguna forma también eso fue como una barrera entre la investigación y yo para poder ir acercándome a eso. Pero después, con la confianza, etcétera, pues, fuimos enrolándonos en este lindo trabajo. Gracias, Byron. Yo igual pensaba eso, yo pensaba que el precio de admisión para la investigación era tener un doctorado. ¿Tú pensabas eso, Winnie? Sí, yo también pensaba que se trataban de seres superiores con un don que ya venía preestablecido, que alguien nacía ya con esa facultad y decía, bueno, pues si otra persona no nació, no hay nada que pueda hacer. También pensaba que estaba reservado para alguien con un alto nivel académico, como ustedes, que tenía que ser obligatoriamente alguien que tuviera un doctorado o que tuviera algún tipo de preparación académica ya superior. Y también el tema de los fondos para investigar. Cuando yo escuchaba que no habían fondos para investigar, yo siempre decía, me hacía pensar que había que ser millonario para poder hacerlo. Si bien es cierto, no podemos descartar la idea de que se necesitan fondos para hacerlo, también es cierto que sí se puede acceder sin ser millonario. Entonces, esas eran algunas de las ideas preestablecidas que tenía. Gracias, Winnie. Natalia, ¿eran tus experiencias similares a las de Byron y Winnie? Sí, en un sentido, yo también creía que yo iba a empezar a investigar cuando tuviera 40 años, por lo menos, porque a esa era la edad que yo me veía como una investigadora en el futuro, después de haber terminado mi doctorado, si es que encontraba para cursarlo. Entonces, sí, cuando veía las listas de las convocatorias para investigadores, veía, bueno, 6 años de experiencia como mínimo, un doctorado o una maestría, y yo ni siquiera había empezado a cursar la maestría cuando empecé a investigar. Entonces, esto a veces hace que uno se desanime un poco, ¿no? Cuando ve todos esos criterios que uno siente que no lo puede cubrir de ninguna manera, a menos que pasen 20 años. Entonces, eso me pasó, y también yo sentía que era un poco aburrido, ¿no? Porque sentía yo que no podía decidir como qué temas yo quería investigar, que eran las cosas que a mí sí me interesaban. Entonces, en los contextos académicos en los que me vi involucrada, siempre me daban los temas, me decían cuáles eran los objetivos de mi investigación. Ellos, de cierta forma, planificaban la investigación. Y ahí no estaba mi interés ni mi curiosidad como persona. Entonces, definitivamente lo sentía muy desmotivante y poco interesante. Hasta que, bueno, tuve la experiencia de poder decidir yo misma cómo guiar como mi propio proceso de investigación de acuerdo a mis intereses como joven. Bueno, gracias a la Red Ley sobre todo por darme esa oportunidad. Gracias, Natalia. Y también quiero agradecer a
a la licenciada Lía, Julia, Rebeca, Paola y Gustavo, que han compartido hoy y están muy emocionados del evento, y todas las otras personas que están escuchando. Y quería preguntarle, Éter, ¿usted sintió una experiencia similar de poder investigar temas que sí le interesaban versus sus experiencias iniciales con los temas investigativos? Pues precisamente de eso quería comentar, que al igual que Natalia, como era en pregrado, generalmente los profesores nos decían, estos son los temas, vayan a indagar sobre esto. Y realmente mi primer acercamiento concreto fue cuando una profesora dijo, bueno, usted está en una escuela, haga una investigación-acción, identifique un problema y resuélvalo. Y revise la literatura y vea qué puede hacer. Y en ese momento me di cuenta de la función práctica de la investigación. Pero inicialmente yo lo sentía tan abstracto, yo decía, ¿para qué me mandan a investigar esto? O sea, no le miraba ningún tipo de aplicación en mi campo profesional. Y creo que hacer esas conexiones, como dice Natalia, con lo que hacemos, con nuestros problemas, nuestro contexto, y más nosotros que somos latinoamericanos y que tenemos esa intuición, ¿verdad?, en lo que sucede a nuestro alrededor, fue lo que me ayudó a descubrir que la investigación sí realmente tenía una utilidad práctica en mi contexto. Excelente, muchas gracias a todos por compartir, y efectivamente creo que no hay nada como hacerlo y hacer un tema que uno le apasiona para empezar a ver la belleza que tiene la investigación, ¿verdad? Pero es difícil a veces ir entrando a eso. Entonces, yo creo que es bien interesante ver qué es lo que nos llevó a investigar por primera vez, ¿verdad? Porque ayuda. A mí, yo tuve un jefe que estaba como, Ingrid, vas a investigar este tema, y lo fui haciendo y me fue motivando, me motivó a enviar una revista y me cambió mucho mi percepción de que era posible. Nuevamente ahí me di cuenta que yo en ese momento tenía una maestría, pero yo sí podía enviar una revista, sí podía publicar, y fue muy diferente. Entonces, también quiero saber de ustedes qué es lo que los está motivando, qué los motivó a empezar a investigar por primera vez, qué fue lo que los hizo lanzarse al agua. Winnie. Muy bien. En mi caso, lo que me motivó principalmente, aunque ya había tenido algunas experiencias a nivel universitario y de otro tipo, fue primero la creación de una base de datos en la red Ley, una base de datos de recursos y evidencias de lectura y escritura, y después de eso también, pues una convocatoria de la cohorte a la que ahora pertenezco de becas de investigación. En ese momento, pues se me motivó a participar. Yo vi la convocatoria, vi que había un acompañamiento académico, que había un seguimiento y había un apoyo, y que se trataba de una red, y pensé, bueno, independientemente de si tengo o no tengo mucha experiencia, tendré acompañamiento. Otra motivación fue que había apoyo económico. Eso también me ayudaba a vencer un poco mi temor de que se necesitaba, y la idea que yo tenía de que se necesitaba dinero para investigar. Y también, además de esto, pues el hecho de las necesidades que yo percibo a nivel de investigación en mi país, que muchas veces hay investigaciones, se trabaja con investigaciones externas. Gracias, qué interesante. Natalia, tú también empezaste como becaria con la Red Ley, ¿verdad? Sí, bueno, hubo diferentes motivaciones. Nunca hay una sola razón realmente. Siempre hay muchos factores, y eso es lo que uno aprende también en investigación, que siempre hay varios factores que inciden. Primero, yo creo que estuvo relacionado con mi propia frustración como docente. Yo veía que algunas prácticas que supuestamente eran recomendadas por el ministerio como no me daban resultado en el aula, no me daban resultado en mi contexto, con mis propios estudiantes, que quizás eran muy diferentes a los estudiantes con los que se pensaron esas prácticas inicialmente. Entonces, ahí me fue surgiendo la curiosidad de conocer, de acuerdo al contexto, como cuáles prácticas realmente podían ser exitosas. Porque en mi país, en República Dominicana, existe mucho la costumbre de traer como sugerencias de modo extraterrestre, yo le digo, como de otro sitio la traen y no hay ningún tipo de investigación para ver si eso da resultado o no en el contexto dominicano. Entonces,
por ahí me surgió la necesidad de ir pues aportando a la investigación en mi país. Y por otro lado, también esa fue una experiencia personal. En ese momento, cuando yo vi el anuncio de la convocatoria, yo estaba en esa crisis que a uno le da a veces cuando tiene 25 años y uno empieza a preguntarse como, ¿qué voy a hacer con mi vida? No sé qué hacer, no me siento bien en lo que estoy haciendo. Entonces yo dije, bueno, lo voy a intentar, es algo nuevo, vamos a ver qué pasa. Y realmente creo que mi percepción de ese momento a la de ahora es totalmente diferente, porque sí siento que estoy haciendo lo que quiero realmente. Gracias, Natalia. Y me fascinó lo de los extraterrestres. Creo que es muy cierto de muchas investigaciones que tenemos, muchas prácticas, y a veces temas de investigación, pero prácticas, ¿verdad? También gracias a Eduardo Trinidad por su lindo mensaje. Estamos muy contentos acá con la nueva generación de investigadores, incluyendo a Éter. Cuéntenos, ¿qué lo motivó? Bueno, no sé qué tan sincero puede ser, pero inicialmente el tema económico fue una motivación para mí, por el hecho de que la investigación, por lo menos en nuestros contextos, es remunerada, porque hay tanta necesidad de investigación que las personas no la quieren hacer de gratis, entonces se remunera. Y mi primer acercamiento fue precisamente eso. A mí alguien me dijo, te voy a pagar y me ayudas a construir el marco teórico de mi investigación, pero escribir ese marco teórico me permitió a mí acercarme y conocer acerca de la metodología con más profundidad, porque ya en la universidad me había enseñado, había hecho, pero era una investigación cualitativa, nunca había tenido experiencia con una investigación cuantitativa. Entonces pensé, es un dinero extra, yo estaba muy jovencito, tenía como 22 años, entonces dije yo, bueno, esto me va a servir para algo, y lo hice y me lancé, y creo que me salió bien. Y desde ahí me fui dando cuenta que si nosotros construimos el conocimiento, ese ejercicio de leer tanto, leer muchas páginas para escribir un poco, pude conocer la información de primera mano. Y pues yo estaba súper empapado con ese tema que no era nada de lo mío, era sobre inteligencia militar o algo así, o sea, no era nada que ver con mi tema, pero yo leí sobre inteligencia militar y aprendí mucho. Entonces creo que inicialmente fue esa la motivación, pero después el hecho de adquirir conocimiento valioso. Y así como se me hizo difícil sobre inteligencia militar, quizás cuando yo lo hice posteriormente con un tema más puntual relacionado con mi área, pues fue mucho más sencillo, pero ese fue el valor agregado. ¿Cuánto aprendí por escribir eso que escribí? Entonces creo que esas fueron mis dos principales motivaciones inicialmente. Muy interesante, y creo que es normal, muchos, el fondo, y lo han mencionado Winnie y Natalia, ¿verdad? Que son las becas que damos en la Red Ley, que hay una motivación financiera. Entonces, interesante, sí. La inteligencia militar. Vamos a tener. Byron. Bueno, ¿qué motiva realmente el tema de que haya oportunidades igual que Winnie, igual que Éter, igual que Natalia? Es decir, que tu hábitat, tu ecología institucional, que la universidad donde estudias, etcétera, tenga oportunidades. Si no haces investigación, es decir, con acompañamiento, será muy difícil generar una investigación que consideremos investigación, aunque el concepto de investigación debería de hacerse un poco más simple, ¿verdad? El tema de que, por ejemplo, cuando una persona busca una receta para hacer algo, ahí ya está investigando. Entonces, no es llevarlo a la simplicidad para decir que se está haciendo investigación, sino llevarlo a la simplicidad para que las personas crean que es accesible este tipo de trabajo. ¿Qué comenzó con cómo comencé? Yo creo que ese aspecto de que en la universidad había un nicho donde hacer investigación, se llamaba Observatorio de Medios. Entré allí por el segundo motivo por el cual comencé, que es el efecto Pigmalión. Una persona, un profesor o una profesora que me daba clase dijo, él es muy, muy riguroso, va a ser un buen investigador, yo creo en él, vamos a enrolarlo dentro de este proyecto, y así fue como empezó.
a mí me pareció en el momento de lo que les decía, muy abrumador, me sentí un poco nervioso, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Cuáles son mis análisis? ¿Cómo voy a encajar entre todos estos que ya tienen un recorrido, etcétera? Y recuerdo que en su momento, cuando llegamos, entré en cierta contradicción porque sus paradigmas o los pensamientos de las personas que ya estaban bien establecidos, bien asentados, pero el grupo mismo daba la posibilidad de seguir discutiendo y fuimos cambiando y aportando algunas ideas. Entonces yo creo que el efecto Pigmalión, esa idea de que una persona que ya tiene otro nivel genera confianza en esa otra persona y te integra, entonces te sentís muy bien y eso hace que los jóvenes se quieran enrolar, que siempre haya apertura de los investigadores con mayor trayectoria para seguir generando confianza en el análisis y en las propuestas de los jóvenes. Solo hay algo más, pues hay que reconocerlo, igual que Winnie, igual que Éter, el motivo económico, es decir, para un universitario la beca de investigación que daba este observatorio de medios era tu primer salario. Y ahorita sacando cuenta, mi primer salario, mi primera remuneración fue de investigación. Entonces, pues sabes que le tenés muchísimo cariño a tu primer salario. ¿Lo recuerdan? Sí. Gracias, Byron, completamente de acuerdo. También queremos agradecer a Ana María Chinchilla y a Vero y a Ariel por sus amables saludos. Estamos muy contentos de tenerlos acá. También a María Natividad. Qué alegre que nos estén acompañando. Y efectivamente creo que compartieron todos estos temas tan interesantes, ¿verdad? De cuántas oportunidades nos da la investigación y qué lindo tener un mentor y alguien que nos guíe y nos enseñe el camino. Definitivamente esa fue mi experiencia, ¿verdad? De que a veces uno mismo por desconocimiento se va cerrando las puertas y uno como, ay, no me toca a mí, no me corresponde, soy muy joven, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser yo? Entonces creo que es un excelente momento para ir pensando en todo eso y por qué es tan bonito tener esos espacios. Es algo que es muy valioso para nosotros en Red Ley y formar a jóvenes y formar a investigadores, aunque no sean jóvenes de edad, jóvenes de espíritu, personas que están indagando ahorita en la investigación y que quieran involucrarse. Entonces, ¿por qué creen que es importante que hayan jóvenes en la investigación? ¿Qué creen que es que da una persona joven al tema de investigación? Bueno, yo creo que innovación sobre todo, porque las generaciones anteriores, pues uno se va automatizando, se va acostumbrando a un paradigma y a veces es muy difícil salir de ese paradigma y de esa manera de ver la investigación o de ver la realidad. Entonces los jóvenes podemos aportar esa nueva mirada, esa mirada renovadora, pero también esa transformación de ver y de pensar la investigación. Eso es justamente lo que yo creo que hace muchísima falta en Centroamérica y en el Caribe, ¿no? Como que vayamos cambiando la forma en la que entendemos, sobre todo la función que tiene la investigación en la vida. Y también me parece que los jóvenes, como tenemos una trayectoria tan amplia todavía por recorrer, pues tenemos más posibilidades de ir dejando esa capacidad instalada a medida que nuestra trayectoria va avanzando. Gracias, Natalia, completamente de acuerdo. Y todo lo que nos dan los jóvenes, ¿verdad? Éter. Sí, yo pienso que los jóvenes tenemos una perspectiva diferente de ver los problemas, porque realmente no sabemos, no conocemos los fenómenos generalmente más superficiales de lo que puede conocerlo alguien que tiene mucha más experiencia. Y yo creo que esa es una ventaja, porque podemos ver estos fenómenos de una forma más objetiva. No lo vemos con ese sesgo que quizás lo vemos cuando ya tenemos muchos años de experiencia. Cuando yo era más jovencito, yo trabajaba en una escuela y de 16 años
Y yo era totalmente como, miraba un problema, me inventaba una cosa, me inventaba otra y probaba con otra y probaba con otra, con 10. Ya después, a mis 32 años, ya sabía con qué probar y que me iba a funcionar. Y creo que eso de probar de varias formas no lo tienen las personas que tienen mucha experiencia. Generalmente los jóvenes nos gusta experimentar, nos gusta saber cuáles son las reacciones cuando hacemos algo, y no solamente a nivel personal, sino también en nuestro trabajo. Y eso me encanta de las personas cuando están en esa etapa de la vida. Y lo otro es que tenemos tanta energía que participamos en todo el proceso. Nos gusta ir a aplicar instrumentos, nos gusta escuchar a la gente, nos gusta ver, nos gusta observar, nos gusta hacer todo. Ya cuando estábamos mayores solo nos gusta escribir, digamos, recibimos datos y escribimos, ya somos más de esa etapa que quizás ir desde todo lo anterior. Entonces creo que hay que aprovechar la juventud porque tenemos la energía y tenemos el tiempo, ¿sí? Y yo creo que el tiempo, a medida avanzamos en edad, se va disminuyendo, ¿verdad? Antes yo tenía más tiempo libre, ahora casi no tengo, y creo que cuando tenga 40, 50 tendré menos. Entonces tenemos que aprovechar la juventud por ese tiempo que tenemos, y por supuesto por la energía y por la forma tan distinta que podemos ver los fenómenos, una forma sin sesgo. Porque tenemos menos conocimientos quizás, y eso nos ayuda a ver de forma más objetiva lo que sucede a nuestro alrededor. Muy cierto, muy cierto. Y definitivamente tenemos toda esa energía. Sí. Ingrid, que bueno, yo quisiera aportar, bueno, a pegarme un poco a lo que han dicho los anteriores, el tema de la energía, de las nuevas miradas, que es natural también, tengo que decirlo. Es decir, nosotros tenemos que entrar en contradicción con la cultura establecida, es decir, con los anteriores a nosotros. Tenemos que entrar primero en una especie como de romance para conocer y después entrar en una contradicción. Esa es una propuesta dialéctica. Tenemos que entrar en esa discusión en algún momento y hacernos cargo de los planteamientos, porque hay que decirlo, pues decir, nosotros aportamos miradas que no, otras dimensiones, otras variables que no comprenden por el código generacional de cada uno, ¿verdad? Es decir, estamos enrolados dentro de una cultura que ya es diferente de aquí a 10 años. En fin, yo quisiera plantear eso, pero también tengo que decirlo así a secas. Centroamérica, y te lo dicen varios informes, Centroamérica es una región joven, una región que tiene casi la mitad de su población es joven, entre los 14 y los 35 años. Los niveles alcanzan, por ejemplo, mayores como por ejemplo en El Salvador y en Nicaragua, por encima del 45% de la población está entre los 10 y los 35 años. Imagínate toda esa cantidad de población que solo es entendida por sus jóvenes. Es decir, hay temas que deben surgir y emerger. O sea, no se puede... Que se pueda hacer investigación, sí, se puede hacer investigación desde otras edades, de acuerdo. Pero hay toda una cantidad de voces que necesitan colmar las propuestas de investigación y de conocimiento científico. Y aquí hay algo importante que creo que por qué debe de hacerse. Porque la investigación es generar información, datos, pero esa información y datos se convierten en conocimiento, y si ese conocimiento llega a quienes debe llegar, a los decisores, pero también a las personas que son afectadas por los fenómenos que se estudian, se genera una conciencia, y eso es determinante. Por eso es que los jóvenes deben estar ahí en primera línea en la investigación, porque hay que hacerse, voy a decirlo así muy hegeliano, pero también muy filosófico, me corregirá Winnie si me equivoco, hay que hacer esa captura simbólica del poder cuando nosotros ya llegamos y nos hacemos cargo de esos discursos. Yo lo veo desde esa perspectiva. Somos jóvenes, tenemos energía, tenemos otras miradas, debemos aprovecharlo. Nicaragua, El Salvador están en sus bonos demográficos, tenemos un tiempo maravilloso para hacer el cambio real,
Y hay una última razón que creo que por qué se hace investigación y por qué los jóvenes, porque nosotros estamos viviendo, a diferencia de otras generaciones, la cuarta revolución industrial, donde los procesos automáticos o las profesiones automatizadas o que puedan hacer de forma automática van a desaparecer, van a extinguirse y solamente van a quedar aquellas que representan mayores habilidades de orden superior, como análisis, síntesis, etcétera, resolución de problemas, etcétera. Y la investigación es una de esas profesiones. Tenemos un campo que ocupar. Muy bien, estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes han afirmado. Además de eso, para no redundar, me gustaría aportar el ámbito tecnológico. El dominio tecnológico y ese dominio que se necesita para investigar actualmente, que tenemos muchos de los jóvenes, porque algunos nacieron junto con la tecnología. Por ejemplo, hacer una revisión bibliográfica hoy día no es lo mismo que antes. Si bien es cierto que un joven también puede entrarse a una biblioteca física, también es cierto que tiene mejores herramientas para buscar. Además de eso, muchas veces algunos jóvenes tenemos mayor capacidad de determinar cuándo una información es auténtica y tenemos más herramientas tecnológicas para verificar esto. Otro aspecto muy importante es el conocimiento y el manejo de nuevas aplicaciones que ayudan a levantar información de manera remota. Antes, para ir a campo era obligatorio, ¿verdad?, ir presencialmente. Ahora la pandemia nos puso en una situación en la que tuvimos que ser creativos para levantar esa información sin comprometer la salud de los seres humanos. Y me parece que aunque muchos adultos, muchas personas se han montado en el carril de la tecnología, también es cierto que nosotros como jóvenes podemos aportar bastante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con diversas personas que tienen mucha experiencia. Sin embargo, me han agradecido como joven que les he aportado algunas estrategias que les simplifican su andar por la tecnología. Entonces, además de todo eso que ustedes señalan, pienso que es muy importante nuestro dominio tecnológico y nuestra nueva perspectiva para ver algunas cosas. Y muchas gracias a todos los que nos están saludando. Tenemos una pregunta de la audiencia. ¿Cómo los jóvenes en el panel pueden motivar a otros jóvenes en la investigación? ¿Qué temas sugieren? Sí, a mí me gustaría responder esa pregunta. Sobre los temas que yo sugiero que un joven podría investigar, bueno, prácticamente los temas que le puedan llamar la atención a su generación. Yo he notado que esta generación, la generación llamada Z y la generación millennial también, tienen otra manera de entender muchos problemas sociales y tienen otras posturas respecto a temas sociales básicos. Por ejemplo, la manera de entender el género ha variado muchísimo. Los jóvenes se sienten como con esa inquietud de reclamar sus derechos en muchos aspectos. Por ejemplo, eso de cómo ven el género, cómo ven la orientación sexual, cómo ven el aborto, por ejemplo, cómo entienden la escuela, lo que significa la escuela formal. Los jóvenes no entienden la escuela como la entiende nuestra generación anterior. Por ejemplo, yo tuve estudiantes de 18 y 19 años que tenían una visión muy revolucionaria, muy distinta de cómo ellos creen que debería ser la escuela. Entonces, qué interesante sería que esos jóvenes pudieran investigar esos temas y que pudieran hacer intervenciones para saber si su idea de la escuela moderna podría funcionar o no, por ejemplo. Así como todos los demás temas que he mencionado, que son inquietudes que la mayoría de la generación anterior no las tiene. Y que todo ese ímpetu de rebeldía y de cambio contra el sistema establecido podría canalizarse de una manera quizás mucho más profunda, investigando y no teniendo opiniones al vacío o quizás opiniones poco fundamentadas o llenas de falacias. Entonces, si los jóvenes logran fortalecer su postura a través de la investigación, creo que podrían generar muchos cambios y cambios muy positivos para la sociedad. Buenísimo, Natalia, mil gracias.
También tenemos una pregunta de Juan Toc que nos dice, saludos a todos, Centroamérica tiene que apostar por la investigación como una profesión y cómo se puede involucrar en nuevas investigaciones. Y creo que lo hemos hablado un poco, ¿verdad? Hemos hablado de esa mentoría, de ¿cómo le decías, Byron? El Pigmalión. Efecto Pigmalión. ¿Verdad? Y creo que eso es clave. Funciona como dice, una mentoría. Es decir, hay alguien con un recorrido con mayor experiencia que cree en tu talento, y eso crea un efecto positivo. Psicológicamente, eso tiene un efecto positivo en la persona que el tema está en ir promoviendo esas oportunidades, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es esencial. Y también creo que saber que uno no lo tiene que hacer solo, ¿verdad? Creo que tal vez Winnie o Natalia pueden aportar a esto, que sus investigaciones con la red y con el apoyo del programa de capacidades LAC-READS han sido en pareja. ¿Cuál ha sido su experiencia de no investigar completamente solas? Sí, la experiencia entra, se escucha, la experiencia entra en el mismo orden de compartir y tener un par. No solamente tener un par investigador, sino también tener a alguien que comprenda más o menos el proceso que se vive. Hay mucha oportunidad de que alguien más pueda leer el trabajo, hay mucha oportunidad de un soporte emocional y una comprensión auténtica de lo que está ocurriendo. Realmente muchas veces hay cosas que como investigadores a otras personas les pueden lucir sencillas, como por ejemplo tener que volver a hacer una revisión, el simple hecho de que se revise mucho un trabajo. Es probable que si se le cuenta a alguien externo, esa persona quizá no entienda bien qué es lo que se está pasando. Sin embargo, tener un par investigador y también formar parte de una red hace que esa parte afectiva se complemente mejor y que haya una auténtica comprensión hacia las preocupaciones y los retos que trae consigo el trabajo de investigar. Muchísimas gracias. Ahorita tenemos una pregunta de Norma Trujillo. Dice, hola, muy interesante lo que plantean. Quería saber, ¿cuál es la recomendación que pueden darle a los jóvenes estudiantes de pedagogía que no están siendo formados para hacer investigación, pero quieren generar impacto en su entorno? Y de esto nos guía perfectamente a la siguiente pregunta que tenemos del conversatorio, que cuáles son los retos y consejos para futuros investigadores. Y creo que es muy interesante lo que plantea aquí Norma de qué pasa cuando no tuve esa formación, ¿verdad? Tan específica. Entonces, si alguien quisiera responder. Es difícil cuando no se tiene la formación realmente, porque la investigación como tal es un proceso científico que tiene que llevar pasos, aunque para nosotros los jóvenes a veces sea como difícil, ¿verdad? Como ser tan estructurados, pero realmente la investigación requiere ser sometido a un proceso de enseñanza, a un proceso de aprendizaje. Sin embargo, también creo que tenemos que pensar que no obligatoriamente tenemos que conocer al 100% y desarrollar al 100% y siempre estar involucrado al 100% en todo el proceso de investigación. Yo siempre miraba yo decía, cómo los doctores hacen investigaciones tan grandes, encuestan a 1000 personas, además hacen un marco teórico de 70 páginas, además aplican ese montón de estadísticas y programas y yo no sé nada de estadística. Yo en la universidad recibí un curso de estadística, nunca me enseñaron a operar ningún software estadístico como SPSS, ni nada en pregrado. Yo decía, ¿cómo los profesores hacen para saber tanto de todo? O sea, me parecía increíble. Sin embargo, a medida yo me involucraba en la investigación y trabajaba con ellos, miraba que, por ejemplo, decían a alguien, ellos diseñaban el proceso metodológico, hacían el diseño de la investigación y luego tenían un equipo de investigación. Y decían, bueno, hay encuestadores o aplicadores de este proceso, hay personas que nos apoyan a desarrollar el marco de investigación, luego hay expertos en matemáticas que hacen toda la estadística y el análisis, y ellos se encargaban de juntar y de mirar todo el proceso como tal. Entonces yo creo que no tenemos que ver que la investigación es algo, un mar, un océano inmenso en donde nos vamos a perder, sino que sí, inicialmente va a ser bueno involucrarnos en todo el proceso porque hay que conocerlo,
pero en el futuro y posteriormente, nuestro trabajo quizás sea como un equipo y quizás vamos a tener ventajas. Unas personas van a ser expertas en matemáticas, estadística, que quizás yo no sé mucho, pero yo me voy a encargar del trabajo metodológico, de hacer los instrumentos y de vigilar que ese proceso sea confiable y sea transparente. Entonces creo que es importante que las universidades apuesten por formar a los estudiantes en esto. Yo recuerdo que cuando estudié en la universidad hace 10, 12 años, no se llevaba solamente un curso de investigación, que era teoría y métodos de investigación y ya. Después yo sufrí una reforma y llevé teoría y métodos, pero llevé métodos cualitativos, cualitativos, cuantitativos y luego talleres de investigación. Entonces creo que todas las universidades deben apostar por incluir en los currículums, en los pensum, en las cartas descriptivas, clases que sean de investigación. Porque tampoco quiero que porque lo vamos a hacer jóvenes es que nos vamos a saltar la metodología o no vamos a incluir pasos. La investigación tiene que seguir siendo estricta y un proceso sistemático, porque eso es lo que la hace investigación como tal. Entonces creo que la universidad tiene el compromiso de dar instrucción y enseñanza a los jóvenes de cómo desarrollar investigación, a pesar de todas estas otras dificultades que puedan existir. Gracias, Éter. Muy importante, ¿verdad? Hay rigurosidad, aunque hay espacio para creatividad dentro de esos parámetros de calidad, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que es emocionante. Y no sé, ¿algunos otros consejos o retos para jóvenes investigadores? Quiero comentar un poco la pregunta sobre los retos, pero también relacionándolo con la pregunta sobre los estudiantes de pedagogía. Bueno, en principio, una persona que va a ser un educador va a tener que ser un investigador. Va a tenerlo que ser. Porque en el área de educación, cada nuevo enfoque es casi cada año sale un nuevo enfoque, hay que investigar, hay que ponerlo en práctica, etc. Una herramienta poderosa va a ser la investigación-acción. Habría que revisar también en estos modelos de formación pedagógica si integran la investigación formativa. Eso es ahí importantísimo. Es decir, antes de que llegue a su culminación de estudio, debe haber un ejercicio paulatino del desarrollo de las competencias. O sea, yo no puedo pensar, por ejemplo, en un programa de formación pedagógica a la investigación como un producto terminalista, es decir, para terminar un curso, si antes yo no he dotado de ciertas competencias que van desde lo básico, que es la lectura y la escritura, la comprensión lectora y la escritura, porque un buen investigador es alguien que sabe escribir, que sabe leer, que entiende y que saca provecho de toda esa cantidad de 700 y pico de fuentes para llegar a lo otro, ¿verdad? Ahorita recordando un momento, otro sentimiento muy parecido al que inicialmente tuve sobre investigación. Recuerdo ahorita que nos estaban formando en revisiones sistemáticas el programa y me sentí otra vez con esa sensación de abrumación. Una revisión sistemática, en palabras de una persona que lo dijo ahí, es el patrón de oro de la investigación. Se supone que quien hace una revisión sistemática ha llegado a un nivel de investigación o una experiencia de investigación bastante sólida, pues. Pero bueno, regresando al tema y no divagar, es el tema de que en pedagogía deben integrarse nuevas formas de hacer investigación. La investigación-acción es el enfoque de investigación formativa, pero yo agregaría una más, que es el tema de las comunidades de aprendizaje. En nuestra experiencia, por ejemplo, puedo hablar desde mi área, aquí en el Departamento de Educación de la UCA, Nicaragua. La maestría en educación tiene un enfoque de comunidades de aprendizaje donde las personas, de acuerdo con sus intereses, se van asociando a un tema madre, por decirlo de alguna forma, un tema general, y de ahí se desprenden los demás temas de esa persona. Entonces se genera una especie de sinergia alrededor por ejemplo, del tema de las TIC en la educación. Entonces todos están en esa función alrededor de eso y se van nutriendo y se van haciendo los resúmenes, las síntesis se comparten, etc. Y eso genera una discusión suficiente como para después establecer preguntas de investigación con mayor confianza que solamente en soledad. O sea, que solo lo haces en soledad a veces. Es decir, porque se te ocurrió, porque se inspiró en algún momento, no porque fue producto de una discusión enfocada en una cultura discursiva,
en ese momento. Entonces yo creo que en el tema de pedagogía tiene mucho que ver el tema de la ecología institucional, cómo se está pensando en ese proceso de formación. No es solamente un trabajo de los estudiantes del área de pedagógica. De fondo también hay que trabajar el tema del discurso, cómo se vende la investigación a los estudiantes o cómo se seduce a los estudiantes a la investigación. Porque a veces siento como que la investigación es pensado como es la última prueba, la prueba final, y no como una experiencia de aprendizaje. Es como que si esta es la última zancadilla, la última trampa del programa, si no la pasas, entonces aquello se mira como una jungla llena de trampas donde vas a pasar y el pobre Indiana Jones es aplastado por la piedra llamada investigación. Eso es lo que pasa muchas veces en esos procesos, y después cuando te ponen el jurado, ¡uy, qué terror!, ¿verdad? El tema del jurado de tesis. Bueno, en fin, el tema está entonces enrolar. Ahí hay un ejercicio que se conecta con la otra idea de retos y consejos, la ecología institucional, buscar, etcétera. Creo yo también que hay un momento que debemos pensarlo, el tema de cómo se coordinan y se acompañan las investigaciones. Tiene que ser una persona que genere confianza, que genere seguridad, que integre, que acompañe en cada uno. Modalidades hay muchas que considerar, pero un gran reto de los jóvenes es consolidar la idea de que su voz es necesaria en la investigación, que sus planteamientos son necesarios, que son útiles, que tienen ellos códigos generacionales. Bueno, me estoy refiriendo a códigos lingüísticos, o me estoy refiriendo a pensamientos, voces, ideas, perspectivas, miradas, que son necesarias en la investigación. Sobre todo porque estamos volcándonos hacia una sociedad que está pensando en otras perspectivas. Por ejemplo, mis sobrinos, los que vienen detrás de mí, ya vienen pensando en perspectiva de género, siempre buscando cómo visibilizar todos los géneros. Vienen pensando en cuestiones tecnológicas y cómo relacionarlos, cómo automatizar muchos de sus actividades diarias. Otra mirada, es todo un mundo que se debe explicar. Creo que ahí hay un trabajo que hacer. Gracias, Byron. Efectivamente, es otra generación. No sé, irlo pensando. Winnie. Otro reto muy importante de investigar es hacerlo en un país que muchas veces es de tercer mundo, con limitaciones ya sea de energía eléctrica, quizá no una conectividad óptima, quizá no haya un ambiente de silencio indicado y no estén los recursos. Un consejo para combatir esto y los retos que puedan venir son siempre intentar tener un plan B, también intentar tener una red, hacerlo desde una red. No necesariamente tiene que ser una institución, pero sí hay que crear una red de apoyo, tanto para los consejos, para las revisiones, tanto para todo el apoyo que se necesita para trabajar en esto. Excelente, muchísimas gracias, Winnie. Efectivamente, y es algo que queremos hacer con el programa de capacidades LAC-RIDS y con la red ley, ¿verdad? Dar ese apoyo. ¿Algún último consejo o reto para los jóvenes investigadores? Bueno, un reto que yo he vivido, y no sé si mis compañeros han pasado por eso, a mí me han dicho muchas veces que yo me veo menor de lo que soy. No sé si es verdad, pero me han dicho eso. Entonces, un reto que yo he vivido en todo este mundo es que la primera imagen que la persona se lleva cuando me saluda es como, oh, pero tú eres demasiado joven para hacer esto. Entonces empieza como una imagen de poca credibilidad en ti y en lo que tú le puedas decir. Luego, claro que con el tiempo, la persona te va conociendo mejor, se va dando cuenta de tu manejo. Entonces, esto a veces puede a uno desanimarlo, porque hay muchas personas mayores dentro del contexto, porque desgraciadamente todavía está la idea de que quienes investigan son personas con un largo recorrido, como nosotros hemos dicho ya. Entonces, ahí sí que a veces uno se siente un poco incómodo, como un poco incluso inseguro al momento de referirse a una persona mayor, pero con el tiempo, con confianza y
y también con paciencia y comprendiendo cómo todo el mundo puede ver la realidad diferente a ti, pues se logra. Y bueno, un consejo, yo coincido con Winnie con lo de la red de apoyo, pero quizás no solamente personas que tengan que conocer de investigación, que sería lo ideal realmente. Ese apoyo, por ejemplo, que yo siempre he sentido con la red Ley, que cuando yo empecé a investigar dentro de la beca, yo sentía que no sabía lo que estaba haciendo, que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero como con el grupo de asesores, siempre con mucha paciencia, con una gran calidad humana, pues me fui sintiendo muy bien dentro del proceso. Y incluso una persona que no sepa tanto de investigación te puede ayudar. Por ejemplo, a mí me pasa con los artículos, cuando los estoy escribiendo, que a veces uno asume que la persona que lo está leyendo sabe lo mismo que tú y te está comprendiendo perfectamente lo que le estás diciendo. Y esa persona es experta y conoce todos los términos que estás empleando. Entonces, ese es un sesgo que a veces uno tiene como investigador y que uno tiene como escritor. Y a mí me ha servido mucho, por ejemplo, una persona que no sepa nada de investigación, lee esto y dime si lo entiendes. Y si tú lo entiendes es porque voy por buen camino, ¿entiendes? Entonces, esta red de apoyo emocional y también de apoyo dentro del proceso, creo que es vital para un joven que se está iniciando. Excelente, mil gracias, Natalia, completamente de acuerdo. Yo a la que uso de revisor es a mi hermana, que está en otro campo, y efectivamente si ya logré entender, al menos en general, voy bien. Y creo que es algo que queremos con la investigación, ir rompiendo lo que decías, esa idea de que a veces hasta tenemos una idea muy europea o americana del señor con el corbatín y el suéter con las coderas, ¿va? Esa es la idea de quién es un investigador. Y vamos viendo que tiene otra cara, especialmente en Latinoamérica, tiene una cara morena, tiene una cara femenina, vamos rompiendo, y una cara joven, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo bonito de acá, y podemos ir rompiendo esos paradigmas, igual de que no, a veces el lenguaje rebuscado, que la idea, me recuerdo un artículo, le pedí a alguien que me lo revisara y me dijo a ver si lo entiendo, y era como, no es, yo siempre digo, no es ciencia oculta y no debería de serlo, ¿verdad? Entonces es bonito ir rompiendo eso y haciendo esa accesibilidad. Entonces definitivamente vamos cambiando eso, queremos ir viendo que la investigación va más de que la tesis, ¿verdad? A veces desafortunadamente el único contacto que tenemos es con la tesis, y aquí va en qué vamos basando toda la investigación, pero es un primer acercamiento, pero no se queden ahí, sepan que la investigación es más allá de la tesis, aunque es un buen ejercicio, a veces podemos aprender mucho de esa experiencia, y hay muchas cosas que va cambiando durante el proceso, algo que creo que nosotros incluso valoramos en el trabajo que hacemos en la Red Ley y con el apoyo del programa de capacidades LAC-READS, es apoyamos a investigadores, y ayer estábamos reunidos con investigadores y unos decían, lo que yo propuse al principio y lo que logré hacer al final es tan diferente, y en el sentido que fue creciendo el proceso, fue creciendo la propuesta, fue cambiando, pero puede ser duro, ¿verdad? Creo que lo han dicho aquí, que a veces ya llegar a esa última etapa, hacer esas revisiones al final, haber visto las 70 referencias y poder sintetizarlas es trabajo. Y por eso es importantísimo la red de apoyo que nos mencionaba Natalia, y lo que se puede hacer académicamente, pero también lo emocional, tener a alguien cercano con quien uno pueda al menos explicarle un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy sintiendo. Y todo esto va a decir es que a veces puede ser dura la investigación, pero a la vez da mucho de regreso, ¿verdad? Da mucho aporte a la región, eso es algo que es crucial, digamos, las investigaciones originales de LAC-READS mostraban que había una necesidad de generar más investigación desde Centroamérica y el Caribe y República Dominicana. Necesitamos nosotros tener a nuestro capital humano en el país que lo esté investigando, como lo dijo Byron, ser pedagogo es ser investigador. Y si logramos potenciar esa riqueza, ¿cuánto vamos a mejorar la educación? ¿Cuánto vamos a poder hacer prácticas que no sean extraterrestres, como nos decía Natalia? Prácticas propias, teorías propias que estamos generando,
y esa oportunidad nos lo dan los jóvenes, ¿verdad? Entonces creo que hay muchas herramientas, los invitamos a todos a visitar los sitios web del programa de capacidades, de la Red Ley. Tenemos una biblioteca virtual, tenemos los artículos que han publicado los que están aquí, tenemos cursos, las investigaciones las pueden encontrar en el sitio web, tenemos una pestaña donde están las investigaciones que se han realizado por la red, también la biblioteca virtual está llena de artículos y recursos que mencionaron, que nos ayudaron a recabar. También hay unos en cada país, los diferentes países y universidades de la red tienen bibliotecas, y los invitamos a usar los recursos, a participar en cursos que vamos a tener de escritura, cursos de investigación, futuras cohortes de becas de investigación, apoyo que queremos dar para que hayan más jóvenes y más investigaciones saliendo de la región. Les agradezco a todos por su tiempo, por compartir sus experiencias y anécdotas. Creo que ha sido muy enriquecedor. Perdimos a Winnie por problemas de conexión, que ella fue la que lo reconoció. Es un reto en la región. Entonces, vamos a lograr a pesar de los retos. Vamos logrando. Pero les agradezco a todos el tiempo, el expertise, y ya más investigaciones van a ir saliendo. Entonces, estén pendientes. Gracias, Ingrid. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por el espacio.